Hola, ¿cómo están? Yo soy Lenny Siles, estudio en la UTO, pertenezco a la carrera de Ciencias Políticas y Gestión Pública 2B1, es decir, estudio para ser una politóloga. Un politólogo, cuando habla de política, lo hace desde un enfoque analítico, científico, basado en el estudio de la teoría y la práctica política, siendo una investigación minuciosa. Hoy voy a hablarles de 3 personajes emblemáticos de la historia de Bolivia. Carlos Quintanilla. Su periodo fue de 1939 a 1940. Marcó una etapa de crisis y transición. Fue el presidente número 37. Tras la muerte de Germán Busch, el país experimentó un vacío de poder y fue ocupado por Carlos Quintanilla. Quintanilla gobernó 7 meses con respaldos castrense y convocó a elecciones controladas y consolidaron el poder oligárquico bajo la concordancia. Este episodio es clave para entender cómo se maniobran las transiciones de regímenes autoritarios disfrazados de institucionalidad. Quintanilla, nacido en Cochabamba, asumió la presidencia provisional el 23 de agosto de 1931 años, a los 51 años como comandante en jefe de ejército después del suicidio del presidente Germán Busch. Fue un gobierno transitorio. Su gobierno, considerado de facto, respaldado por el alto mando militar, gobernó hasta el 15 de abril de 1940. ¿Por qué fue elegido? Fue elegido bajo un vacío de poder y ascenso militar, tras una charla y pugna de poder por los militares. Tras la muerte de Germán Busch, el 23 de agosto de 1939, el país enfrentó una situación de acefalía. Aunque existía un vicepresidente, Enrique Valdivieso, el ejército no reconoció su derecho constitucional, alegando que había denunciado al apoyar al autogobierno de Busch. Así, por designación del alto mando militar, Quintanilla se impuso como presidente interino. También por el temor de las élites reformistas radicales. Quintanilla había liderado purgas contra oficiales identificados como las políticas radicales del socialismo militar, alineándose con las élites conservadoras del país y deseaba restablecer el orden anterior del Chaco. También por la presión política para convocar a elecciones de los partidos políticos. Figuras como Enrique Peñaranda presionaron para convocar a elecciones directas. Ante la presión, Quintanilla convocó elecciones el 6 de octubre de 1939 para el marzo de 10 en 1940. El cargo de vicepresidente fue abolido mediante decreto del 4 de diciembre de 1939, impidiendo que Valdivieso asumiera según la Constitución de 1938. En un contexto histórico, nacional, internacional, podemos decir que tras la profunda crisis política y social de la Guerra del Chaco, Bolivia experimentó un periodo de socialismo militar bajo los gobiernos de David Toro y Germán Busch. En 1938 se promulgó una nueva constitución progresista, pero Busch se autoproclamó dictador en abril de 1939 y días después apareció muerto, presumiblemente por suicidio, creando un vacío constitucional. El golpe de facto encabezado por el mando militar permitió que el general Quintanilla ascendiera a la presidencia interina el 23 de agosto de 1939 hasta el 15 de abril de 1940. Su administración dio un giro conservador, derogó el decreto que obligaba a la entrega del 100% de las divisas mineras al Estado. Se estableció la libertad de exportación minera. Estas medidas beneficiaron a la oligarquía minera, familias como Aramayo, Patillo y Rothschild. Se generó una inflación por emisión monetaria sin respaldo y desarticulación del proyecto de estándar inventor estatal. En el plan internacional, Bolivia buscó recomponer relaciones con vecinos como Paraguay, firmando un protocolo de paz, de establecer proyectos diplomáticos en América Latina y la Liga de las Naciones, antecesora a la ONU. Bajo poder militar político, Quintanilla convocó elecciones que llevaron al poder al general Enrique Peñaranda, candidato por la coalición conocida como Concordancia. En cuanto a las medidas políticas que realizó Quintanilla, podemos mencionar la suspensión del decreto minero del 7 de junio de 1939,
que derogaba que las empresas mineras depositaran el 100% de las divisas al Banco Central. Estableció la libre exportación de minerales que benefició solamente a las compañías de estaño y a la oligarquía minera. También otra política, convocatoria de elecciones generales, la abolición del cargo de vicepresidente, decisiones económicas, tomó la reversión del modelo estatista anterior, restableció la libre exportación del estaño, relajando el control estatal sobre los ingresos mineros, la inflación monetaria por emisión de billetes sin respaldo, las medidas menores fiscales administrativas e impuso un impuesto a los extranjeros que radicaran indefinidamente. Se estableció el registro civil obligatorio desde enero de 1940 y se fijó que los municipios entregaran el 15% de sus rentas al Tesoro Nacional. ¿Cuál fue el impacto y las decisiones sociales? Sin continuidad a las reformas de redistribución, ausencia de políticas progresistas, represión política y crisis social latente. En un análisis crítico podemos decir que Quintanilla asumió en medio de un vacío de poder tras la muerte de Germán Bush, en una sucesión claramente militar e inconstitucional. Consolidó el retorno del conservadurismo tradicional. Anuló el decreto Ley 1938, que obligaba a la entrega del 100% de las divisas al Estado, perjudicando la economía del país. Restauró la logia liberal de la libre exportación. Abolió la vicepresidencia, impidiendo el reclamo institucional de sucesión constitucional. Llamó a elecciones generales en base a las presiones políticas militares, más que un compromiso democrático, era una obligación por las Fuerzas Armadas. Quintanilla actuó como un instrumento de restauración oligárquica, eliminando las reformas de Bush. Y fue un proceso democrático auténtico negativo, porque no hubo en la actualidad, haciendo un análisis crítico, un análisis de investigación, no hubo un proceso democrático auténtico, más al contrario, fue represivo, autoritario. En su breve mandato consolidó el poder de la oligarquía minera y militar, pero sin generar bases sólidas de legitimidad y estabilidad social. Su impacto real fue negativo en lo social. Mantuvieron el poder elista militar, dejando un legado político limitado y cuestionable. Entre las consecuencias que se puede valorar, la convocatoria de elecciones y la restitución formal de la Constitución de 1938, que permitió la transición hacia un nuevo gobierno bajo Enrique Peñaranda, encauzando al menos el cambio de mando por medios institucionales. La restauración de la exportación libre de estaño proporcionó liquidez a un sector estratégico clave, evitando medidas estatistas inflexibles, que se puede cuestionar la inconstitucionalidad con la que llegó al poder, y la eliminación de debate del cargo de vicepresidente, la falta de legitimidad democrática de las elecciones de 1940, porque fue un voto censista, elección controlada por la oligarquía, la emisión monetaria sin respaldo que provocó inflación. En una reflexión final, podemos mencionar que fue todo un gobierno de restauración. Asumió de facto sin legitimidad popular. Su principal aporte fue formalizar la transición mediante elecciones. Representó el regreso del orden oligárquico, un periodo de transición simbólica pero regresiva en contenido. ¿Qué enseñanzas nos deja para la democracia actual? La legitimidad democrática no basta solo con elecciones, que la restauración sin transformación es regresiva. El papel de las élites militares en la política es un peligro para la democracia. En la presidencia de Enrique Peñaranda, que fue un periodo de 1940 a 1943,
Enrique Peñaranda del Castillo, general de carrera, héroe de la Guerra del Chaco, asumió la presidencia constitucional tras ganar las elecciones de 1940. Su mandato marca una alineación diplomática con los Estados Unidos en el marco de la Segunda Guerra Mundial y la represión de movimientos sociales emergentes. Nacido el 15 de noviembre de 1892 en Chuchulaya, La Paz, Peñaranda destacó como militar y fue comandante de jefe de ejército boliviano durante la Guerra del Chaco. Ascendió a general como un héroe de guerra. Ascendió a la presidencia el 15 de abril de 1940 tras las elecciones del 10 de marzo como candidato de la Alianza Política Concordancia. ¿Cómo fue elegido? Mediante voto popular, mediante elecciones constitucionales. Tras su prestigio militar y figura de confianza, su participación destaca en la Guerra del Chaco. Se valió de conocimiento y legitimidad, especialmente en sectores conservadores. Se le veía como un comandante capaz de restaurar el orden en un país marcado por la inestabilidad. Antes y durante las elecciones, el gobierno interino de Quintanilla arrestó y deportó a opositores destacados como Bernardino Bilbao Rioja, lo que debilitó la competencia electoral. Tuvo un contexto internacional favorable. Su alineación con Estados Unidos en la Segunda Guerra fortaleció su posición. Pronto tras asumir rompió relaciones con la potencia del eje y consiguió apoyo financiero y político de Estados Unidos. Fue un presidente constitucional. En el contexto internacional podemos decir que se alineó firmemente con los Estados Unidos y los aliados de la Segunda Guerra Mundial. Tras el ataque de Pearl Harbor en diciembre de 1941, el país declaró la guerra a las potencias del eje. En ese marco, Bolivia se convirtió en un proveedor estratégico de estaño y wolfram, esenciales para el esfuerzo bélico de Estados Unidos y el Reino Unido. Este alineamiento implicó una influencia estadounidense muy fuerte sobre la economía y política interna. Operó la llamada Misión Económica de los Estados Unidos a Bolivia, Plan BOAD, que llevó a la creación de la Corporación Boliviana de Fomento, con el objetivo de promover el desarrollo industrial y agropecuario bajo supervisión externa en 1942. En un contexto nacional, llamó a elecciones en marzo. Se celebraron bajo un sistema de voto calificado limitado. La conflictividad social y la masacre de Catavi pues hizo que el gobierno de el actual presidente militar fuera derrocado. Es así que su gobierno enfrentó un deterioro en las condiciones laborales, especialmente en las zonas mineras de aquel año, Uncía Catavi, siglo XX. En diciembre de 1942, una gran huelga fue claramente reprimida. Más de 7,000 trabajadores, mujeres, niños y participaron en la protesta, y tropas del ejército dispararon, causando alrededor de 20 muertos y 50 heridos. Este hecho marcó un punto de inflexión y catalizó la caída de su presidencia en 1943. Las medidas que tomó: consolidación del poder conservador, estado de sitio y represión política. Masacre de Catavi, 21 de diciembre de 1942. Entre las medidas políticas, Plan BOAD y desarrollo agroindustrial. Viabilidad regional como la carretera Cochabamba-Santa Cruz, la compensación Standard Oil y el alineamiento con Estados Unidos. Exportación de estaño a precios bajos. Las medidas sociales y de infraestructura. Podemos mencionar modernización educativa. Se impulsó la expansión de la educación pública, construcción de escuelas, modernización universitaria e inclusión de métodos pedagógicos avanzados. Proyectos de conectividad e integración regional. Se desarrollaron infraestructuras como la carretera Cochabamba-Santa Cruz y el Colegio Juan Misael Saracho en Oruro, promoviendo la integración territorial y el acceso educativo. ¿Qué se puede valorar en un análisis crítico? Su elección se dio bajo voto calificado controlado por la élite. El ejército de poder se sustentó en estados de sitio arbitrarios, represión de opositores, debilitando el pluralismo político, la dependencia económica y la influencia externa.
estancamiento institucional, surgimiento de alternativas políticas. Tras la masacre y el descontento social, el propósito institucional se quebró. El gobierno fue derrocado en diciembre de 1943 por militares reformistas y sectores del movimiento nacionalista revolucionario. ¿Qué se puede cuestionar? La ilegitimidad, imposición autoritaria, la represión brutal, la dependencia económica externa. ¿Qué se puede valorar? La consolidación de proyectos de infraestructura y desarrollo como la creación de la Corporación Boliviana de Fomento, el Banco Agrícola y nuevas vías viales entre Cochabamba y Santa Cruz, que sirvieron de base para posteriores etapas de integración territorial. La formalidad institucional enmarcada por elecciones y funcionamiento del gobierno institucional. La modernización en la compensación concedida en estándar OIL para preservar el capital externo sin carga excesiva del fisco boliviano. En una reflexión final podemos decir que su gobierno de este personaje pues logró institucionalizar el gobierno constitucional, establecer ámbitos de infraestructura y corporación, carreteras, Cochabamba, Santa Cruz, inversiones estadounidenses. ¿Qué nos enseña para la democracia actual? Que las elecciones formales no bastan si carecen de inclusión, que el poder militar o élite no puede reemplazar el mando popular. Las reformas deben acompañar al desarrollo institucional. La legitimidad política se construye con justicia social. En el gobierno de Gualberto Villarroel fue un gobierno número 39. Fue una etapa de crisis tras el colapso del gobierno de Enrique Peñaranda. Entre las gestiones de 1943 a 1946 emergió una nueva generación de militares y agrupación nacionalista decidida a romper el orden oligárquico tradicional. En este contexto nace Gualberto Villarroel López, militar joven, excombatiente del Chaco. Asumió el mando de una junta revolucionaria que posteriormente lo convirtió en presidente constitucional. Su gobierno destacó por impulsos reformistas con fuerte carga social, pero también por un autoritarismo que terminó en su tragedia muerte en 1946. Nacido el 15 de diciembre de 1908 en Villa Rivera, Cochabamba. Se formó en el Colegio Militar y participó activamente en la Guerra del Chaco, lo que lo valió reconocimiento como héroe nacional. Entró mediante golpe de Estado en 1943. El 20 de diciembre de 1943 lideró un golpe contra Peñaranda con el apoyo de la logia Zadepa. Fue nombrado presidente de facto de la Junta Militar de Gobierno, integrado por militares y del MNR como Víctor Paz Estensora y Carlos Montenegro en su gabinete como miembros. ¿Cómo fue elegido? No fue elegido, fue rechazado. Su ascenso representó el rechazo de la oligarquía minera y al sistema conservador de Peñaranda. Villarroel fue percibido como un puente entre la élite militar reformista y los sectores populares emergentes. Tras el apoyo de sectores populares e indígenas y la coalición militar política ascendió al poder en un contexto histórico internacional. Podemos mencionar que tras el golpe de 1943 que derrocó a Peñaranda, Villarroel presidió inicialmente una junta civil militar conformada por Zadepa y el MNR. Estados Unidos y otras repúblicas americanas tardaron hasta 6 meses en reconocer oficialmente su gobierno, pues consideraban al MNR como un movimiento con simpatías fascistas. Como condición para levantar el bloqueo diplomático, el gobierno debió incluir progresivamente a miembros del MNR de su gabinete y mostrando alineamientos con los aliados. Expropió bienes de los ciudadanos del eje y apoyó las luchas antinazis. En un contexto nacional, renovó la renovación militar reformista. Su ascenso contó con el respaldo del MNR y la Logia Nacionalista Militar Zadepa. La movilización popular indígena. En mayo de 1945 se celebró el primer Congreso Indigenal en Bolivia. Abolir el punguaje, mintaje, otorgando tierras, educación, reconocimiento legal a campesinos e indígenas. Reformas laborales sindicales, se reconoció el fuero sindical, se estableció
pensión, retiro voluntario, vivienda y seguro social para trabajadores mineros. En las medidas principales, las decisiones políticas, golpe de Estado e instalación de una junta militar populista. Convención Nacional del Mandato Constitucional de 1944-1945. Convenida una asamblea constituyente, fue proclamado presidente constitucional el 5 de agosto de 1944 y promulgó la Constitución de 1945, introduciendo reformas laborales y sociales familiares en el marco legal del país. Las acciones económicas, cláusula social al estaño, infraestructura petrolera energética, fortaleciendo al YPFB con expansión nacionalizada en el sector petrolero, reformas fiscales a la minería oligárquica, aumentó el impuesto a la gran minería Patiño Aramayo, anuló concesiones auríferas y buscó fortalecer el ingreso estatal frente a las evasiones. En cuanto a las reformas sociales, primer Congreso Indigenal en mayo de 1945, participaron más de 1.200 representantes indígenas. Se abolieron el ponguaje, militaje, diezmos, se otorgaron tierras, educación, protección legal a campesinos e indígenas. Se dio el reconocimiento de derechos laborales, reformas militares y ciudadanas. La Constitución de 1945 reconoció la igualdad de hijos legítimos y naturales, legalizó el matrimonio de hecho, implementó el derecho al voto femenino municipal y protegió el inquilinato con leyes de vivienda popular. En un análisis crítico sobre el gobierno de Villarroel podemos decir que aspectos positivos y aspectos negativos. En lo político, inclusión indígena, obreros en la vida política, nuevas garantías legales. En lo social, abolición del ponguaje, mitaje, fuero sindical, indemnización laboral. En lo económico, nacionalización incipiente, control del estaño, obras petroleras e infraestructura. Impacto negativo, la represión política, asesinatos arbitrarios, concentración del poder militar del MNR, aplicación desigual y parcial de los derechos, tensiones populares no resueltas, bloqueo por oligarquía, dependencia limitada del Estado frente a intereses externos. ¿Qué se puede cuestionar de su gobierno de Villarroel? El autoritarismo y uso de violencia, la inconsistencia política frente a la élite, la limitación del proyecto reformista por dependencia. ¿Qué se puede valorar? Las innovaciones legales y reconocimiento político, la consolidación del sindicalismo obrero, el impulso a infraestructura petrolera y energética. En una reflexión final de su mandato, podemos decir que era un líder militar reformista que representó un giro social profundo frente al orden oligárquico, impulsó avances históricos con el primer Congreso Indigenal en 1945, el reconocimiento jurídico del pueblo indígena y trabajador, se proyectó como un presidente amigo de los pobres y su gobierno incorporó por primera vez ampliamente la mayoría popular e indígena en la vida política de Bolivia. Sin embargo, su régimen también adoptó un cariz autoritario que contradijo su contenido democrático, ejecutó fusilamientos extrajudiciales, Chuspipata, Challacollo, reprimió a opositores como José Antonio Arce y reprimió cualquier disidencia, lo cual erosionó su legitimidad y derivó en la caída violenta en 1946. ¿Qué enseñanzas para la democracia actual nos deja Villarroel? La legitimidad requiere participación real, no solo representación simbólica. Las reformas sociales sin autocrítica autoritaria son insostenibles. La institucionalidad democrática debe ser fortalecida y protegida. El respeto de los derechos colectivos constituye legitimidad política. Nos lleva a una reflexión
indicando de que la transformación social debe estar acompañada por democracia institucional real, no solo por voluntarismo estatal encabezado desde el poder. Solo una democracia con justicia social y participación puede sostener el cambio estructural sin caer en crisis autoritarias. Muchas gracias.